Me llamo Paulina Ferrer y soy historiadora del arte. Este es el vídeo número 19 de mi serie sobre la Catedral de Ávila. En este vídeo voy a continuar la explicación del retablo altar de San Segundo, que ya estuvimos viendo en el vídeo anterior, en el vídeo 18. Como ya indicaba cuando expliqué este retablo altar de Santa Catalina, son ambos gemelos, el de Santa Catalina de Alejandría y este de San Segundo. En el vídeo anterior estoy explicando algunos detalles de la estructura arquitectónica, estructura que coincide, por supuesto, en ambas obras. Y de este retablo os hablé de la mesa de altar. Aquí lo vemos. Y también del banco o predela, que es el cuerpo sobre el que se sustenta el cuerpo principal y los áticos. San Segundo, como ya expliqué anteriormente, es tradicionalmente el primer obispo de Ávila y evangelizador de la ciudad de Ávila. Él vino enviado por San Pedro y San Pablo junto a otros 6 confesores porque fueron martirizados por confesar su fe, que fueron enviados a distintos lugares de España para su evangelización. Llegaron por Cádiz y luego se fueron distribuyendo cada uno por zonas. Y San Segundo fue enviado, como ya digo, a Ávila. Siguiendo la línea de la escuela de Vasco de la Zarza y en general el sentir español del horror vacui en esta primera etapa del Renacimiento, a la que llamamos plateresco, podemos observar cómo no hay lugar que no esté labrado. Los grutescos en las pilastras, incluso, fijaos, los pequeños querubines en las enjutas del arco. Y no digamos la columna que flanquea ambas calles, la lateral y la central, en forma de bisagra. Aquí se me va un poco la luz, voy a ver. Sí, es por la vidriera que deslumbra a la cámara. Bueno, vemos cómo está totalmente labrado. Pero es más, si nos fijamos detrás, lo que sería la trascolumna, hay una pilastra. Voy a ver si me puedo acercar más. Bueno, creo que aquí se observa algo mejor. Fijaos, la traspilastra, la trascolumna, que es una pilastra, está también totalmente labrada. Apenas pueden verse los grutescos, pero ahí están y realizados con toda finura. Esto me puede recordar a un concepto que tenían los griegos de la Grecia clásica, de la época más clásica. Cuando en el siglo V labraban sus templos, esculpían en lugares que no eran visibles a la vista humana y decían hacerlo porque esto estaba labrado para que lo vieran los dioses. No importaba que un espectador a pie pudiera verlo. Pues en parte me recuerda a esto. Observemos el capitel de esta columna con cabezas humanas en el lugar de lo que serían las volutas típicas de un capitel compuesto. Bajamos y observamos la exquisita labra de los grutescos, en donde abundan las figuras humanas, entre roleos. Fijaos, ángeles, que son figuras humanas en realidad, niños junto a ellos, y ahora
acabando la columna tritóstila, o sea, tritóstila porque tiene un tercio, en realidad es algo menos de un tercio, anillado y dividido. Pues fijaos que lleva también, como los veíamos en el retablo de Santa Catalina, llevan las parejas de querubines, aunque en este caso es aún más complejo, porque mientras en el retablo anterior los querubines flanqueaban un grutesco en un caso, en otro caso flanqueaban colgando de una tela una calavera, aquí observad que lo que cuelga de una tela, el detalle del anillado arriba, la tela, y cuelga el escudo de la Catedral de Ávila, concretamente el escudo que instauró Fray Francisco Ruiz, el mismo que veíamos en la mesa de altar, con el cordero místico, el león, la estrella, la luna y la fortaleza. Y observar también la exquisitez de la tarja sobre la que se desarrolla el escudo, en forma de cuero recortado. El cuero recortado, al secarse, pues, se dobla, ¿no? ¿Veis la forma de cómo dobla, ¿no? Es realmente minucioso y exquisito, como estamos viendo en general en toda esta escultura de la Catedral de Ávila, escultura sobre alabastro que inicia Vasco de la Zarza y crea una magnífica escuela renaciente de Renacimiento, escuela abulense. Asimismo, el detalladísimo grutesco, también con multitud de figuras humanas, que aparece en la pilastra, en una escala menor, delicadísimo, caligráfico. Tarjas, ¿veis? Las tarjas de tipo cuero recortado. Voy pasando lentamente para que disfrutéis la visión de esta verdadera maravilla. Y el capitel, adaptado a lo que es una pilastra, con elementos humanos en el lugar de las volutas, como veíamos en el capiteles de la columna. Incluso remeda una traspilastra. No llega, como la pilastra principal no llega a avanzar, no es más que un desdoblamiento. Pero el detalle también de la perfección del trozo de capitel que se hace visible con ese rostro humano. Pasamos ahora a ver la escena, la espléndida escena representada en este arco solio. Voy a acercar un poco. Es difícil, después de tantas manos que han intervenido en este retablo. Recordemos, el diseño general fue de Vasco de la Zarza, quien lo realiza o empieza a realizarlo en 1522, pero Vasco de la Zarza muere en el 24. Este retablo queda sin terminar, pero se retoma ya en los años 40 por otros artífices discípulos de Vasco de la Zarza, que eran Arévalo, Juan Rodríguez y Lucas Giraldo. Pero ya en los últimos años, en el año 46, en el 47, se incorporan dos artistas ya de otra generación, más avanzada, ya en la línea manierista de Alonso Berruguete. Y ellos son Juan de Frías y Isidro Villoldo. Bien, este relieve y otros que voy a enseñar seguidamente se atribuyen a Isidro de Villoldo, probablemente por su concepción ya de un renacimiento más avanzado, ya manierista, que esta escena es ideal para presentar
esta evolución. Ideal porque es una escena trágica, digamos, es el hundimiento de un puente. Son personas que intentan salvarse, fijaos cómo se amarran a los restos de los pilares en pleno hundimiento del puente. Estos que quedan en la puerta, porque es un puente que se une a una puerta de la entrada, una puerta de la muralla de entrada a la ciudad. Y el grupo aquí, tratando de salvarse, mientras los 7 enviados, los 7 confesores con San Segundo, aquí ante todos, permanecen también con, si observamos, tienen un susto en las caras algunos de ellos, por ejemplo este, y están orando, rogando por salvar también sus vidas. Ellos naturalmente se salvan, tenían una misión muy importante que hacer y tenían que salvar sus vidas. Bien, pues en esta escena, como digo, dramática, se ha ocupado totalmente. Seguimos con el horror vacui, pero no hay más remedio porque es un espacio más bien angosto para tantas figuras como hay aquí metidas. Pasamos ahora a la representación superior, al tondo, en el que vemos a San Segundo en acción de escribir. Es un relieve, un alto relieve, no llega a ser un bulto redondo, pero sí es un alto relieve, donde fijamos, por ejemplo, el brazo, el hombro derecho, prácticamente todo el rostro sale del plano, haciéndose algo menos relevado, pues su mano izquierda, cuando toma el libro. Es magnífica la representación al completo de la mano derecha, la mano escribiente. El rostro también es un rostro como de retrato, es un rostro muy humano. Y la capa pluvial, los detalles de la representación, de la ornamentación de la capa pluvial, las arrugas de la manga, y como decía antes, la mano, donde se ven los tendones, los nudillos, todo con una gran precisión. Se atribuye también a Villoldo. Tratando de hacer una comparación de estilo o de evolución de estilo, si comparamos este rostro con el del Tostado, que aparecía en uno de los vídeos anteriores, el magnífico sepulcro de Alonso Madrigal, el Tostado en el trasaltar mayor, obra de Vasco de la Zarza, unos 30 y tantos años anterior a este, aquel está concluido en 1511, aquí estamos a partir de 1546. Bien, ha habido una evolución. En aquel rostro veíamos que estaba muy delineado, era un rostro muy expresivo, y esa expresión se conseguía con un delineado casi prácticamente perfecto. Aquí el modelado es diferente, el modelado es más blando, es más natural en cuanto a que está representando una materia más carnosa, más habitual, más normal en un rostro humano. Este es un rostro, digamos, más realista, y aquel sería un rostro más idealizado. Pasamos ahora a la calle de la Epístola. Vemos la simetría, la misma composición, la columna, la pilastra, sus grutescos, los querubines, los niños,
niños querubines. Aquí también, portando el mismo escudo de la catedral, vemos ese diseño de los grutescos con gran aparición, prolija aparición de la figura humana. Repetimos aquí también los grutescos de la pilastra. Observamos igualmente la traspilastra. En este caso se ve mejor por el paso de la luz. Fijaos, aquello que comentaba, de esto que no habitualmente no se va a ver, a menos como en este caso, que nos acerquemos, nos pongamos de lado. Ese concepto idealista de que Dios lo ve. Si no lo ve el ser humano, Dios lo ve perfectamente. Y es como una ofrenda, es algo ofrendado a Dios. Esa es la idea de la Grecia clásica. Ellos no a Dios, sino a los dioses. Bien, pues aquí tenemos también una partición de arcosolio y tondo superior. Ese tondo o medallón, también con una figura episcopal. En este edículo, en este arcosolio, vemos representada otra escena de la vida de San Segundo. En este caso está bautizando en Cádiz, que aunque iba destinado a Ávila, como decía que aunque iba destinado a Ávila, todavía estaban los 7 confesores juntos. Bueno, tengo que interrumpir cada 2 por 3 porque están trabajando con una amoladora, cortando piedra y es bastante molesto, pero bueno, seguimos adelante. Vemos, decía que aunque estaba destinado a Ávila, San Segundo todavía está con los 7 confesores y tiene aún una actividad todavía en Cádiz, donde está bautizando a gaditanos a los que ha convertido al cristianismo. Bien, esta representación es el polo opuesto prácticamente de la que vimos antes, del hundimiento del puente. Aquí es algo sereno, algo equilibrado, y se ha dicho incluso que fuera de algún otro autor, por ejemplo de Frías, pero bien, pudiera ser. De todas maneras, una escena pide una cosa y la otra pide otra cosa. No es lo mismo el hundimiento de un puente que el bautismo de un grupo de personas donde todo es afecto, donde todo es tranquilidad. Bueno, observamos, por ejemplo, es difícil de componer, teniendo que representar a otras 6 personas con él. Bien, ¿qué se hace? Se aprovecha el arco del arcosolio. En este caso, el arcosolio está avenerado, lo cual contribuye a dar fuerza a la perspectiva, ya que no se ha representado una arquitectura de fondo, pudiera haber sido así. La arquitectura de fondo ya se representa, aunque sea en forma más abstracta, con lo que es la venera, la concha, que da fondo a la parte curva, a la parte de arco del arcosolio. Aquí vemos con una gran serenidad, expresando una gran serenidad, el rostro de San Segundo, y podemos observar que es el mismo retrato. Está retratada la misma persona que veíamos en el tondo anterior, con esa blandura de formas, en un hombre ya de cierta edad, donde las carnes ya empiezan un poquito a descolgar, digamos. Le muestra mucha potencia, mucha fuerza en la vasija con agua, la misma agua muy física, muy potente, mucha fisicidad, muy sólida, digamos, que parece indicar la importancia o la fuerza del bautismo cristiano. Observemos también la serenidad, como una beatitud, como un gozo interior.
de la persona bautizada y las personas que esperan detrás. Es una composición equilibrada, es un momento dulce y es todo muy tectónico, como he expresado antes. Fijaos cómo sobresale la vasija, el agua que cae, y observar el conjunto, de abajo arriba, como un montaje como en diagonal, culminando en ese arco de cabezas. Pasamos al tondo, a la parte superior. Voy a intentar alejarme un poco. Bien, me he alejado un poco por el efecto de la perspectiva y ahora acerco con el objetivo. Esto es, para que no se vea tan de soto en su, como se dice, ¿no? De abajo arriba. Y así podemos apreciar mejor los detalles. Aquí vemos un obispo que no sé, no conozco la identificación. Pudiera ser un retrato que se ve, a ver, pues sí, pudiera ser un retrato del obispo, digamos que regía la catedral cuando se hace esta obra, o cuando se inició la obra. Fray Francisco Ruiz, digamos, el que instauró el nuevo escudo, del que ya he hablado tantas veces. Es una figura pienso yo, que no tiene el nivel artístico ni técnico de la que vimos antes de San Segundo. En este caso es un lector. San Segundo escribía y no tiene aquella fuerza, aquel resalte, las manos que veíamos entonces, el cuerpo también que salía, la capa pluvial, no está en esta figura. Aún así, su rostro es hermoso, es expresivo, tiene también esa blandura de estilo que tenía el que vimos en el anterior. Y bueno, hay muchas manos, como ya he hablado antes, y puede resultar bastante difícil atribuir a unos u a otros la autoría. Pasemos ahora a ver la calle central, donde se representa de cuerpo entero la figura del Santo Obispo de San Segundo. Hemos hablado ya de las columnas, fijaos, ahora podemos ver en conjunto ambas columnas cilíndricas. Y no solamente estas columnas, sino que también se desdoblan en una pilastra, como vemos aquí. Y fijaos que en ángulo queda la pilastra tras la columna, esta cuya labra está casi oculta, como hemos hablado antes. Seguimos pues con esa decoración tan menuda de grutescos, también con bastante participación de figuras humanas, como estamos viendo en todo este retablo. Y vamos a la figura central, dispuesta en un arcosolio también avenerado, como el que hemos visto en la calle del lado de la epístola. La figura de San Segundo es una figura majestuosa, un tanto hierática, muy frontal. Quizás se ha querido representar solemnidad de este modo. A mí me parece que desdice un poco de la humanidad, del movimiento, de la flexibilidad de las otras que hemos visto en los relieves. Aparece también espléndidamente retratado, su gesto de bendecir, el báculo,
que está representado, eso sí, que es quizás lo más atrevido de esta talla. Está representado enorme, de un tamaño tan grande que se sale. En realidad se sale, no es que se salga un poco, porque efectivamente no tendría más remedio que sobresalir de la estructura en la que está sumergido, pero sale brutalmente, por decirlo de alguna manera, está agigantado y va hacia el espectador. Esto le da mucha fuerza a la imagen, fuerza de autoridad o de poder. Sin embargo, es lo que digo, a mí me parece muy frontal. Es todo, no hay giro, apenas hay giro, una pequeña inclinación de la cabeza. Incluso las manos no me parecen tan reales como aquella, por ejemplo, que vimos en la representación del tonto. El rostro sí tiene esa blandura carnal. Ahora me voy a acercar un poco para sacar mejor los detalles de la capa pluvial, la labra. Lo vamos a ver. Son hermosos los pliegues del alba, de la vestidura del alba. Ahora me he acercado bastante. Vemos salir el pie. Voy a alejar un poquito. Como decía, son bellos, son muy bellos los pliegues que caen de una tela fina, de buen caliente, muy delicada, una tela delicada. Y ahora a contrastar con la capa pluvial de tela gruesa, tela fuerte, con sus bordados. Ya veremos aquí la escena de la flagelación de Jesús. Son representadas escenas muy suaves, es un relieve muy delicado, un bajo relieve, es un bajo relieve. Escenas de la Pasión de Cristo, la oración en el huerto. Vamos a ver aquí el rostro, claro, excesivamente encontrapicado, y el báculo tan atrevido que sale con este vigor, con esta fuerza. Un vigor y una fuerza que quizá en la escultura no digamos que no tiene fuerza, pero es una fuerza hierática, es una fuerza muy estática. La mano sosteniendo, envuelto en una tela, el báculo. Muy bien, los detalles de la tela agarrada. Estoy aquí pasando lentamente, como decía antes, para el disfrute de estos virtuosismos. Aquí la mano, claro, está hacia arriba, está en una bendición. Y digáis que yo estoy materialmente debajo de la escultura, estoy muy, muy cerca. ¿Veis? Fijaos el contrapicado. Se ha atribuido también a Villoldo esta escultura. Yo de todas maneras la veo un poco hierática para esa atribución. No sé, no es fácil, como yo decía antes, no es fácil entre tantos tallistas que actúan. Es difícil saber las autorías de cada zona, de cada personaje, de cada relieve o de cada escena. Vemos aquí el rostro y pasamos arriba. Fijaos también el detalle de los querubines. Es que no hay un espacio que quede libre. Los querubines entre el arco, entre la arquivolta y la venera. Además de los querubines en las enjutas. Bien, pues pasamos también aquí a ver
estos dos mancebos, ángeles mancebos, sosteniendo el ya tantas veces visto, tantas veces citado escudo de la catedral, también con una hermosa tarja de cueros recortados, el escudo de la catedral instituido por Fray Francisco Ruiz. Vamos a ver ahora las representaciones de la culminación en ese triple ático en arco en semicírculos, 3 semicírculos, uno mayor en el centro y los menores en los laterales, que tiene, como ya decía en el otro vídeo, cierto recuerdo veneciano, de San Marcos de Venecia, y que este tipo de áticos se prodigó bastante en el Renacimiento español, y vemos un ejemplo especial, que también lo cite, en la culminación arquitectónica de la Casa de los Deanes, aquí mismo, en Águila, al otro lado de la muralla, fuera de la muralla, muy cercano a la catedral. Bien, pues vemos representada aquí, en el lado de la epístola, vemos representada la virtud de la fe, portadora del cáliz, con la sagrada forma, en un relieve sencillo, en una composición sencilla, cerrando espacio, mira hacia el centro, cerrando espacio, y encima, recordemos que en el retablo altar de Santa Catalina, lo que culminaba el tímpano semicircular era un querubín como una acrótera en todo el centro, en la clave. Aquí, sin embargo, lo que observamos es un tondo con una bella decoración externa en eses y ces muy propias de la primera mitad del siglo XVI española. Y parece ser, no hay nada, no se ve nada, no se ve ningún relieve hecho. A mí me da la sensación de que eso estuvo pintado. Algo se representó ahí. Parece incluso como quedar algún resto de una policromía. Pero bueno, no lo desconozco, lo que pudo haber ahí lo desconozco. Pero sí, creo que pudo estar pintado. ¿Algún escudo, quizá? No lo sabemos. Bueno, pues vamos a seguir. Voy a alejar un poco porque si me muevo de cerca, con el objetivo cercano, poco campo, ¿qué pasa? Pues que el movimiento se nota demasiado, se nota más que cuando el campo está más abierto, no hay más campo, cuando estamos más alejados visualmente. Nos vamos al centro, y esto es verdaderamente un tándem con el otro retablo. ¿Por qué? Porque vemos aquí el entierro de San Segundo y en el retablo gemelo veíamos el entierro de Santa Catalina. Volvemos a San Segundo. Es una composición clásica en mostrar un entierro de manera que teatralmente, o sea, como en una boca escena de un escenario, podemos ver al difunto en primer plano, totalmente en horizontal a nuestra vista, que está siendo depositado, tomado por un hombro, tomado por los pies, tomado por los hombros y tomados por los pies, como vemos tantas representaciones del entierro de Jesús. Pues así lo vemos en el entierro de San Segundo, con una serie de personajes por detrás, para que el espectador pueda ver la escena sin ningún problema. Esto, en una situación real, estarían rodeando el sepulcro, no solamente por un lado. Pero vemos aquí, de una forma muy sencilla, es una composición muy sencilla,
van casi todos a una misma altura. No tengo la cercanía suficiente para poder observar matices en los rostros. Sí que tenemos un intento de movimiento, de creación de espacio, en la forma en que se sitúan los enterradores. Uno a nuestra derecha va por detrás de la cabeza del santo y se gira hacia el espectador, así como en un suave 3/4. En cambio, para hacer una especie de contraposto, el de la izquierda, que sostiene los pies, se adelanta, su cuerpo, su espalda, se adelanta hacia el espectador. Y la cabeza la mantiene como en un perfil. Y la cabeza del santo queda mirando al espectador. Y, por supuesto, su omnipresente báculo va también hacia nosotros. Si observamos, en cambio, la composición del entierro de Santa Catalina, es mucho más historiado, es mucho más... decíamos que había mucho mito, mucha leyenda, ¿no?, en su historia. Y aquí es que estamos viendo que ya van a recogerla de la tierra, los ángeles, para llevársela al cielo. Y la forma también de componer no es una serie de figuras detrás del sepulcro, no, es un movimiento muy distinto. Son menos figuras las que hay, solamente hay una por detrás, entre las tres la sostienen. Hay otra más hacia atrás, hacia la derecha. Tiene mucho, claro, tiene mucho más movimiento esta composición, ¿no? Luego toda la zona de gloria, toda la zona angélica, crea mucho más movimiento, mucho más espacio, más perspectiva. El relieve es más alto, es más relevado, es diferente. Y, sin embargo, estamos aquí en un periodo anterior al de San Segundo. Parece contradecir un poco, ¿no?, la evolución de estilo. Igual el ático que hemos visto antes, y volviendo al reentierro de San Segundo, pues veis que es una representación mucho más lógica, más terrenal, es menos mítica, sencillamente. Vamos girando hacia el ático de la epístola. Vamos a ver, me meto aquí entre unos bancos. Vale. Y voy a acercar ahora con el objetivo. Voy a acercar con el objetivo. Tenemos aquí a una representación que no se puede apreciar bien el atributo que pueda llevar. Se dice que es la representación de la esperanza. Con ello se completarían las tres virtudes cardinales, las tres virtudes teologales, porque, si recordamos, en el vídeo anterior, en el banco, en el lugar extremo, voy a ver si desde aquí lo podemos ver. Vamos a ver. Aquí, efectivamente, nos acercamos con el teleobjetivo y podemos ver la representación de la caridad en esta matrona con estos dos niños, que ya vimos, como digo, en el vídeo anterior. En este caso estaríamos completando la trilogía de las virtudes teologales. También, pues, cerrando espacios, si recordamos, la fe se situaba mirando al centro, y esta también mirando al centro y gesticulando hacia el centro. Aquí tenemos el entierro de San Segundo. Y igual que aparecía sobre
el otro arcosolio, el ático donde se representa la fe, tenemos también un tondo sobreelevado a modo de acrótera que, como he dicho antes, pudo haber estado pintado en otros tiempos. Si no, no le veo porque no está tallado, o que se quisiera representar algo en relieve, pero yo me inclinaría más a pensar que estuvo pintado. De hecho, se habla de que este retablo tuvo cierta policromía, como mínimo tuvo un dorado. Está documentado, vamos, no es que se hable, es que está documentado así. Bien, y con esta imagen despido este vídeo que completa los 3 vídeos que he dedicado a estos 2 altares de alabastro, diseñados ambos por Vasco de la Zarza.